tal? Bienvenidos a UMA, el lado humano de la medicina. Soy Cintia Ramírez y estoy acompañada de Sebastián Prida y Carlos Pla. Carlos es neurólogo, pero también es un nadador, fue un nadador muy intenso, que también fue practicante del Aikido. Y hoy vamos a conversar justo sobre esos aspectos, natación y Aikido. Bienvenido, Carlos. Sebastián. Oye, Carlos, además de ser un gran neurólogo, también fuiste nadador profesional, y luego también pasaste por Aikido. Y quizá para empezar con la conversación, que nos platiques un poquito cómo empezó tu vida, me imagino que a una temprana edad en el mundo de la natación. Sí, así es, Sebastián. Fíjate que ahí a los más o menos 2 años de edad, pues mis padres decían, oye, no queremos que este chamaco, este escuincle, se vaya a ahogar, ¿no? En la primera alberca que vea, o una fuente, o en el mar, lo que sea. Entonces, para mis padres era muy importante, primero, pues que aprendiese a nadar, a flotar, que no me ahogase. De esa manera, pues me empezaron a meter a clases y bueno, pues estuve algún tiempo en clases, pero lo hacía intermitentemente, como que después de un tiempo, un año, me cansaba y decía, no, ya no quiero. Y bueno, me salía y me metía a otras actividades, me llegaron a meter a, pues ya sabes, cursos de verano donde había karate, natación, habían muchas disciplinas, pero nada en forma. Entonces así estaba intermitentemente a lo largo de esa edad, ¿no? De la edad preescolar y escolar. Y fue hasta los 9 años de edad en donde yo dije, hace demasiado calor. Me acuerdo, era por ahí de marzo, abril. Era muy calurosa la ciudad y entonces les dije a mi mamá, oye, quiero meterme a nadar otra vez, porque de esa manera yo me refrescaba, ¿cierto? Entonces me metieron a clases y estaba ahí en clases y un profesor me vio y se acercó a mí y me dijo, oye, ¿no te gustaría nadar en el equipo de natación? Ok. Y pues sí, yo me quedé así como sorprendido y dije, pues no sé, no, porque no tenía ni idea de qué era eso, qué era ese mundo. De manera que mi respuesta a los 9 años fue, déjame preguntarle a mi mamá a ver A ver si qué, me dan qué permiso. piensa. Exacto. Déjame verlo con mi mamá, a ver qué me dice y a ver qué piensa, ¿no? Entonces así pasó, no le dije, se me olvidó, lo que sea, no recuerdo. Y al día siguiente otra vez, oye, ¿ya le dijiste a tu mamá? No, no le he dicho, es que de verdad quiero que nades en el equipo, veo que nadas muy bien y que no sé qué. Bueno, le voy a decir. Entonces ya le acabé diciendo y mi mamá me dijo, ¿tú quieres? ¿Te gustaría? Digo, pues no sé. ¿Por qué no pruebas? Entonces, así fue mi primer contacto con la natación, poquito más en forma, más seria. Sea más profesional. Sí, o sea, me metí a este equipo y entonces empecé con entrenamientos. Curiosamente, esa alberca era una alberca más pequeña de lo habitual, era una alberca de 20 metros, ni siquiera tenía la medida de 25 Ujú, metros, que es, digamos, en curso corto es la medida Debe ser. estándar. ujú. Tenía 20 metros. Y entonces empecé a entrenar, empecé a hacer una buena relación con otros miembros del equipo, empecé a competir y me empezó a gustar. Entonces, de esa manera fue cuando entro al mundo del deporte, digamos, ya más en forma de alto rendimiento. Y te gustó tanto que años después llegarías a los centroamericanos. Sí, pero eso fue un camino muy curioso, porque después de más o menos como año y medio de estar entrenando, y sí iba a algunas competencias de campeonatos de la Ciudad de México, antes DF, y de repente hubo un problema que el entrenador salió, y entonces yo dije, no, pues yo no me quedo aquí, voy a buscar otra opción. Y en ese entonces me fui a Morsas, entrenábamos en Villa Olímpica, es así una alberca de 25 metros, y luego inauguramos la alberca de Morsas, la que actualmente está en vigencia, y ahí fue donde empecé con este otro entrenador, Ricardo Marmolejo, que es un tipazo, fue uno de mis grandes entrenadores, y con él me empezó a exigir tanto que a los 11 años empecé a competir a nivel nacional y a los 12 quedé seleccionado para mis primeros campeonatos centroamericanos, que curiosamente fueron en Venezuela, en Caracas, Venezuela, en 1989. Y en aquel entonces
fue un poco difícil porque había toque de queda en Sí, o sea, Venezuela. inestabilidad política. Inestabilidad política, y en aquel entonces era cuando Hugo Chávez empezaba a hacer sus eh, desmanes o Sus como quieran llamar, pininos. sus pininos, y lo habían metido a la cárcel, una cosa así. Y bueno, entonces estábamos custodiados, ¿no? Todo el tiempo, todas las elecciones. No podíamos salir ni a la esquina, ¿no? Y era llegar a la alberca lleno de soldados, ibas a lo que ibas, regresabas al hotel lleno de soldados y policías, y así estuvimos durante esos campeonatos centroamericanos. Esa fue mi primera experiencia internacional. ¿Y cuál fue tu récord en ese entonces? Bueno, en ¿En ese qué tipo de entonces nado yo también? fui a competir en 100 metros dorso y 200 metros dorso. Solo íbamos los mejores dos nadadores de cada disciplina en el país. En algunos casos, por ejemplo, en el mío y de mi otro compañero que era Eduardo Ibargüengoitia, él y yo íbamos solo en 100 y 200 dorso. Había otros que nada más iban en una prueba, otros iban en 3 pruebas o 4. Y bueno, pues ahí hice mis primeros pininos internacionales, hice un buen tiempo, no el que hubiera deseado, porque además uno se empieza a retar más. O sea, ahí es una disciplina en donde dices, no solamente le quiero ganar a los demás, quiero ganarme a mí mismo, quiero superarme a mí mismo, mejorar mi tiempo, ¿cierto? Entonces ahí, bueno, fue una muy buena experiencia, y a partir de ahí tuve otros campeonatos centroamericanos. En el que más me gustó fue en San José de Costa Rica, y ahí sí implanté un récord de centroamericano en 200 metros dorso. También tuvimos récord en el relevo 4 por 100 combinado. Entonces fue una experiencia maravillosa, porque el ver tu bandera ondear, que toquen el himno nacional y que tú estés Y ahí tú estás arriba representando. es extraordinario. Oye, ¿y cuántos años tenías? O sea, empezaste en este nivel profesional, o sea, esta inducción a los 9 años, si no me equivoco. A los 9 y a los 11 ya Ya más estabas ya en más en forma. forma. Y luego los primeros centroamericanos en Venezuela, ¿cuántos años tenías? Acababa de cumplir 13 años. Sí, o sea, chavo, 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 Sí, ¿no? pero ya desde ahí Ricardo me ponía a entrenar con la gente de primera fuerza, es decir, entrenaba y competía también con mis colegas, digamos, de natación de 21 años, de 20 años. Ahí estaba Juan Manuel Rotter, que ha Ujú. sido incluso comentarista también en la disciplina de natación, en la televisión, en los Juegos Olímpicos y demás. Y bueno, fue una experiencia maravillosa, ¿no? Y un gran equipo además. Y nadaste hasta que entraste a la carrera. Exactamente. Cuando entré a la carrera fue un gran dilema, porque yo sabía que implicaba mucho tiempo el estudiar medicina, pero por otro lado también implicaba mucho tiempo los entrenamientos de natación. Es una profesión, la natación, muy celosa, Y la medicina sumamente Y la también. celosa. carrera. Y la carrera no se Sí, sí, diga. sí. Entonces, ahí el tema es que decía, híjole, ¿cómo le voy a hacer? Y venían los selectivos para los Juegos Olímpicos. Entonces, sí me generó mucha angustia, me generó preocupación, y yo dije, no voy a poder hacer ni una ni otra. Pero el tema es que yo ya tenía muy claro que quería hacer neurociencias, o sea, quería dedicarme a las neurociencias, quería ser neurólogo desde que estaba empezando la carrera. Entonces yo iba muy dirigido y contaba los años, ¿no? Decía tantos años de carrera, tantos de especialidad en medicina interna, tantos de neurología, tantos de enfermedad vascular cerebral, neuroinmunología, etcétera, que bueno, pues sí era un tiempo muy prolongado. Y ahí incluso dudé en si salirme de medicina y dedicarme a otra cosa, a otra profesión, estudiar veterinaria, QFB, biólogo, algo relacionado con la ciencia, pero que no fuera tan absorbente en tiempo para poder entrenar. Pero luego dije, no, Dijiste, neurociencias quiero es mi... neurociencias, quiero neurología, voy dirigido para allá. Es a largo plazo, pero si yo ahorita lo dejo para dedicarme solo a la natación, pues qué tal que luego no entro otra vez a la carrera. Voy a tener que hacer otra vez el examen, y si no quedo, y entonces si me retraso, y entonces a qué edad voy a terminar neurología. Y a la mera hora decidí dejar la natación, pero los primeros 4 meses de la carrera estaba como león enjaulado.
Imagínense ustedes si nadábamos en temporada alta hasta 24 kilómetros al día, a veces en 14 kilómetros, más el gimnasio, más... Entonces, de repente de cortar de tajo el ejercicio de alto rendimiento, estaba literal como león enjaulado. Entonces dije, bueno, voy a intentar retomarlo. Y de hecho me cambié. Yo en ese entonces estaba entrenando otra vez con Ricardo Marmolejo. Estuve en la acuática Nelson Vargas muchos años. Nelson nos dio muchas oportunidades también. Nos apoyó mucho a los nadadores que nos veía de cierto nivel. Entonces, en ese entonces, bueno, pues dije, bueno, ¿y si me cambio a CEU? Y entonces salgo de la facultad y pues aquí a 2 pasos está la alberca, pero hablé con los entrenadores que me conocían, les dije, oye, dame chance, pero yo no sé si un día pueda entrenar a la 1 de la tarde, otro día no pueda entrenar y otro día entreno a las 5 de la tarde y otro día a las 9. Y entonces negocié con ellos, oye, ¿me apoyas o no? Y me dijeron sí. Entonces intenté hacerlo algunos meses y realmente fueron 2 meses y medio que le metí durísimo, pero sí había días que no podía entrenar más que 1 hora. No había forma. Tenía que hacer investigación clínica. Iba con el doctor Lipschitz Ginsberg, Sí, era mi tutor clínico, y además tenía que hacer investigación básica. Estaba en el Instituto de Fisiología Celular con Federico Bermúdez Ratoni, más la carrera. Entonces no había espacio. Y Era muy frustrante. además estabas en el grupo piloto. Así Y es. me gustaría preguntarte, a ver, me imagino que esta decisión fue muy compleja porque, a ver, por un lado está la natación, muy, muy celosa. Por otro lado, la medicina, extremadamente celosa. Esa decisión de decir, tengo que irme por una o por otra, pues va a definir tu futuro, ¿no? Así es. Esa decisión fue muy compleja de tomar o por este enfoque que tenías de voy a llegar a ser neurólogo, fue más sencillo tomarla? ¿O sí fue un proceso como de No, sí introspección? fue. Aquí es bien interesante, Sebastián. Fue un proceso muy, muy difícil para mí porque me generaba mucha frustración. Los éxitos que había tenido en el deporte y luego, pero tenía claro que quería llegar a la neurología y entonces no hacían clic. Eso me generó de verdad mucha frustración. Digo, no me deprimí, pero sí me daba tristeza, porque además yo un tiempo estuve entrenando en Phoenix y yo veía que en Phoenix, en Arizona, pues en las escuelas tenían todo el apoyo del mundo. Allá no tenían que entrenar a las 4:30 de la mañana, estar adentro de la alberca, ¿sí? Llegaban a la escuela a las 9 de la tarde, de 9 de la mañana. Yo a las 7 de la mañana ya tenía clases, entonces tenía que entrenar a 4:30 de la mañana. Entonces, no ves el mismo apoyo. Allá estuvo una entrenadora que fue la entrenadora de Janet Evans, no sé si alguna vez la escucharon, fue una gran medallista olímpica desde Los Ángeles 1984 y demás, una gran nadadora. Su entrenadora fue la que también nos estuvo entrenando y era impresionante, pero allá tienes todo el apoyo y aquí no. Y eso me generaba más frustración. Entonces sí, llegó un momento que dije, tengo que cortar de tajo. Fui al selectivo de la Olimpiada con 2 meses entrenando y no hice ni siquiera mi mejor tiempo. Entonces para mí fue más frustrante y dije, no se llevan una con otra. Por lo menos no a este nivel. O sea, claro que puedes ir a nadar y todo, pero a nivel competitivo ya no es lo mismo. Es que las dos son a nivel profesional, o sea, Sí. natación no a nivel puedes. profesional. Totalmente. Te decantaste por la medicina, por neurociencias, pero supongo que hubo aprendizajes de la natación, ¿no? La natación, Oliver Sacks es otro neurólogo, por ejemplo, Totalmente. muy famoso que también hacía natación, y él contaba que cuando nadas entras en este estado como de meditación activa. ¿Hay algo de eso, que esos aprendizajes o esos estadios cerebrales, neuronales, no sé cómo llamarlos, que te hayan servido para la carrera que estabas empezando en ese momento? Sí, la natación, igual que muchas otras disciplinas del deporte, y la medicina no es la excepción, aunque no sea de deporte, es un deporte mental, ¿verdad? Es, como decíamos, muy celosa,
pero además requiere de mucha perseverancia, de mucha persistencia, y la natación creo que me enseñó mucho eso. O sea, yo tenía claro, quiero llegar a esto. Bueno, sí, pero tengo que entrenar todos los días, para poder llegar a eso. Y cuando vas nadando, pues yo sí entraba en un, no sé si llamarlo trance, pero sí estaba concentrado en lo que estaba haciendo. A veces se me metían algunos pensamientos de qué voy a hacer en la medicina o la neurología o qué pasará y demás. Y me empecé a acercar mucho a estudiar los delfines, curiosamente, porque los delfines tienen una capacidad de solamente dormir la mitad del cerebro y la otra estar activa, si no se Claro, ahogarían. claro. Sí, sí, sí. Y entonces eso me apasionaba, eso también me generaba mucho esa, o sea, ese bonding entre nadar y el cerebro. Yo decía, ¿cómo estos animales pueden hacer eso? Qué bárbaro, ¿no? Entonces pensaba cosas así, luego dejaba la mente en blanco, iba cantando, vas contando las vueltas, pero además vas cantando. Imagínate que de repente tienes que hacer 1500 metros libres o tienes que hacer una serie en la cual es una serie, una escalera, una pirámide, que son en total 2000 metros de nadado. Entonces, entre que vas contando las vueltas, que si las brazadas, que si el estilo, también me ponía a cantar. Y entonces sí entrabas en ese trance, si lo quieres llamar así. Incluso muchas veces de fuera te están gritando y te gritan por tu nombre y tú vas en lo tuyo. A ti no te importa, ¿no? O sea, bloqueas todos esos estímulos externos. Entonces, todo eso se conjuntó, yo creo, para ayudarme a, a poder perseverar en la medicina, perseverar en las ciencias y desde luego en la neurología. Oye, hablando de la disciplina, me imagino igual en medicina pues tienes muy clara la meta y pues tienes que trabajar todos los días para llegar a esa. Que nos cuentes un poquito de ese proceso en natación, o sea, un día que no pudieras entrenar, ¿qué implicaba, no? Era terrible eso, Sebastián. Con un día que dejes de entrenar en la natación, te tardas 2 días por lo menos en recuperar lo que perdiste. Y estamos hablando de condición, de fuerza, de elasticidad. Es impresionante. Entonces, un día que dejes, 2 para recuperarte. De manera que era terriblemente mal, que de repente llegabas, chin, ya no puedo hacer, oye, pero si hace 3 días lo hacía. Dices, no, entonces no puedo faltar. O sea, tengo que dedicarme todo el tiempo, todos los días sin falta, para poder llegar a lo que quería llegar. Ahora, fuiste este intenso nadador antes de estudiar neurología. A la postre, ya como neurólogo, ¿qué le pasa a tu cerebro cuando estás nadando? Es bien interesante ahí, Cintia. Por un lado, empiezas a hacerlo todo en automático. O sea, el movimiento es como manejar. La primera vez que aprendes a conducir, pues sí tienes que pensar a ver el espejo, la llave, el cinturón que esté a la altura del volante, oye, el freno, el acelerador, espejear. Lo haces pensando mucho en cada uno de los pasos. Lo mismo pasa a veces en la natación cuando apenas empiezas a aprender. Pero una vez que ya dominas, digo dominar entre comillas, porque siempre hay algo que puedas mejorar, siempre. Pero ya que dominas cierta técnica, que dominas la disciplina, ya no lo piensas. Igual que el manejar. Ahorita si te subes a tu auto a manejar, lo haces en Sí, en automático. O automático. sea, no piensas en cada uno de los pasos. Lo mismo sucede en la natación. Entonces, como ya no tienes que pensar en eso, tu mente piensa en otras cosas, a menos de que estés haciendo, por ejemplo, técnica, ¿no? Que dices, voy a corregir mi técnica de la vuelta, o mi técnica de la salida, o de la abrazada. Entonces te enfocas solo a ese punto de la abrazada para poderlo hacer mejor. Y lo otro corre en automático, Y lo como otro corre en delfín. automático, sin pensarlo. No lo piensas, pero ni tantito. Entonces solo te enfocas, es que la mano cuando entre la tengo que meter más así. Y tengo que jalar en esta posición y al final, pum, hacer ¿no? El empuje. Entonces solo piensas en eso. Lo demás, automático. Lo vas trabajando hasta que lo haces en automático también esa parte. Sí. Y luego trabajas otra parte. Entonces el cerebro se concentra mucho solo en lo que necesitas que se concentre. Y por otro lado,
haces una mayor plasticidad cerebral. Está muy demostrado que la interconexión neuronal se estimula. El cerebro está, o sea, ya está formado, pero las interconexiones neuronales se van desarrollando sobre la marcha. Si ustedes se fijan, un niño, claro, al año, más o menos en promedio, ya empieza a caminar, da sus pasitos. Pero para que digas, este niño corre bárbaro así, no, hombre, pues 7 años, 8 años, y todavía de repente se caen, ¿no? ¿Por qué? Porque la madurez cerebral, esa interconectividad, tarda tiempo. Lo mismo el lenguaje. Pues sí, te dirá ma, pa, o mamá, papá, agua. Pero para que tenga un lenguaje mucho más fluido, mucho más rico, pues tarda muchos años, ¿verdad? Lo mismo en la natación. Lo vas desarrollando, se va haciendo esas conexiones, esa plasticidad cerebral, esas interconexiones, de manera que ya lo hagas en automático, ya no tengas que pensar en eso. Pero tarda tiempo, no lo haces en una semana ni en un mes. Es de estar ahí haciéndolo. Lo mismo pasa para el baile o cualquier otra disciplina que implique pensar un movimiento, un proceso, y que luego lo hagas físicamente, ¿cierto? Y ahora, estas interconexiones neuronales, quizá yéndonos un poco a la parte más médica, a temprana edad es más fácil formar esas interconexiones y luego en edades ya más adultas Sí. es menos o cómo Sí, funciona. nuestro cerebro va envejeciendo igual que todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Y entonces eso no lo podemos evitar. Todos estamos sujetos a ese envejecimiento. De manera que vamos perdiendo neuronas a lo largo del tiempo y además de ir perdiendo neuronas, la capacidad de interconectarse es más difícil, es más lenta, es mucho más compleja. Entonces, si tú ves enseñarle a un niño chiquito a nadar, o a la bicicleta, o a bailar, o lo que ustedes quieran, un idioma incluso, un segundo o tercer idioma, es mucho más fácil porque esa plasticidad se hace más rápido a que si le enseñas a los 60, 70. Pero no por eso quiere decir que alguien de 70 no lo pueda hacer. Le costará mucho más trabajo, pero lo puede hacer. Pero, perdón, ya siguiendo, es que no queríamos hablar de la parte científica, pero ahora ya tengo otra duda. ¿Cómo ayuda la natación a esa plasticidad? Bueno, tienes que pensar en el movimiento y a la hora de irlo haciendo tienes un feedback. Por ejemplo, cuando tú estás caminando, vas pisando, tenemos unos sensores que se llama la palestesia. Entonces sientes dónde estás pisando, sientes la vibración. Entonces tú puedes caminar con ojos cerrados, ¿verdad? O sea, no te vas a caer, no te vas a desorientar en el espacio. Entonces lo vas trabajando y luego ese sistema te va dando información, te va dando un feedback al cerebro y luego otra vez mandas la orden, no, me tengo que poner más así, o más derecho, o más a la derecha, o girar más. Entonces es un ir y venir de estímulos desde lo que tú estás pensando hacer, lo que estás sintiendo tus receptores, tus sensores, la vista, el oído, el tacto, y le da un feedback al cerebro y vas ajustando. Es como gimnasia cerebral. Podrías decirlo así, una gimnasia cerebral. Pero también podrías entrar en esta parte de meditación en movimiento, que además fue uno de los temas que yo estudiando, leyendo, me fui al lado del aikido, que ahorita platicaremos de eso, pero es esa parte que podrías decir, bueno, pues es una meditación en movimiento. Porque además cuando vas nadando, pues no vas hablando con el de al lado, con el de enfrente. No, estás tú contigo. O sea, estás tú contigo mismo en un medio diferente al habitual, que es el medio terrestre, ¿no? Oye, y hablando ahorita del aikido, hacer una recapitulación. Entonces, a los 11 años hiciste esta introducción en el mundo de la natación. De ahí tomaste una decisión ya con más edad de decir me voy a ir más bien por el camino de la medicina para llegar a mi objetivo Y profesional. que tendrá sus consecuencias, ¿eh? Y que tendrá sus Sí. consecuencias. Y eso implicó el que ya no pudieras practicar la natación de una manera profesional.
No sé si lo sigas haciendo ya a nivel como de hobby, o si más bien el aikido ahí fue cuando entró. Ahí fue cuando entró el Aikido, porque se conjuntó esto que les comentaba, que le comentaba a Cintia, entra esta parte de, bueno, ¿qué más puedo hacer? Estoy como león enjaulado, tengo que hacer otra actividad física. Y yo, en ese entonces estaban muy de moda una de las películas de Steven Seagal, que era la de Nico. Y entonces yo decía, oye, este hombre, qué barbaridad, qué habilidad tiene para hacer eso. Y se ve tan real. Entonces yo me metí a buscar. En ese entonces también el internet apenas empezaba en el país. De hecho, yo me conectaba a la de Gesca, tenía una clave con la de Gesca, pagaba ahí, y entonces me conectaba el típico modem que hacía Sí, todo sí. el ruidero. No descuelguen porque Sí, se porque se corta. escuchaba Y, el... pues, era terrible. Pero entonces me empecé a meter, ¿qué demonios hace Steven Seagal? Y así fue como me di cuenta que, digo, aunque sabe de varias disciplinas, él es un gran maestro del Aikido, él es sexto dan en Aikido y lo hizo profesional y fue el primer americano en Japón en tener una escuela propia en Japón. Los japoneses Sí. son de tradiciones muy arraigadas y muy cerrado. Para que alguien no japonés, ni siquiera un Nisei, ni nada de esto, o sea, un externo a Japón totalmente, pudiera entrar en el mundo de las artes marciales y tener una escuela, fue un parteaguas y un logro brutal. Entonces, cuando yo supe qué hacía, empecé a investigar dónde demonios puedo yo aprender eso. Porque de chico había hecho algo de Kung Fu, pero también lo hice muy, muy poquito y pues un tiempo muy corto, ¿no? Entonces busqué y hasta que encontré donde podía aprender Aikido, fui y que era en el ex reposo de atletas, donde todavía está mi sensei, mi estimado Paris Álvarez, y, y ahí es donde fui, vi y dije, wow, o sea, fue otro mundo para mí. Entonces empecé a preguntar, oye, ¿qué pasa si, cómo son los entrenamientos? ¿Hay competencia o no? Vi que no había competencia, no existía por la filosofía del aikido y demás. Y dije, wow, esto puede ser una maravilla. Implicaba una hora u hora y media, depende del día de entrenamiento. Y bueno, si un día no podía ir por el motivo que fuese, pues no era tan esa pérdida de otros 2 días para poder regresar a donde estabas. Claro, mientras más lo practiques como cualquier disciplina, mejor lo vas a hacer y más rápido vas a aprender y a mejorar. ¿Cuántos años llevas practicando Aikido? Bueno, en Aikido lo practiqué durante 4 años seguidos, casi 5, hasta que me fui al internado, porque en el internado me fui Bueno, ahí no afuera de la tienes tiempo ciudad. para... O sea, de milagro puedes comer, ¿no? Exacto. Y no, y además ya no estaba aquí en la Ciudad de México. Me fui a Ensenada, Baja California, entonces pues allá no existía nada de eso. Me hubiera tenido que ir a San Diego a estar entrenando allá. No era factible con el internado, menos en un hospital general de zona número 2 donde no había ni residentes y como internos nosotros manejábamos todo, ¿no? Entonces sí fue algo que me ayudó mucho en el sentido de, bueno, estoy haciendo ejercicio, por otro lado, estoy cultivando también el aspecto de concentración mental y el aikido es le llamamos también filosofía en movimiento, porque además tiene una gran filosofía el aikido desde su fundación con O-sensei, Moriei Ueshiba, eh, y, y a partir de ahí parte toda esta disciplina que ayuda también a entrar a ese, como decías hace un momento, ese como trance. Pero tú tienes que estar concentrado. Cuando te enseñan las primeras técnicas es bien complejo. Pues como derecha, izquierda, cuesta mucho trabajo. Ahí las neuronas en espejo no funcionan muy bien. Una vez que agarras también las primeras técnicas, ya es más fácil. Y llega un momento que conforme vas escalando, hay una técnica que se llama Randori, que es con múltiples atacantes. Y en Randori tú no puedes pensar, Sebastián va a llegar y me va a tirar un golpe así derecho a la cara y Cintia me va a tirar una patada abajo y luego otra persona va a llegar con un cuchillo. No puedes pensar ni cómo me van a atacar ni qué técnica voy a usar.
pero tengo que tener lo que ahora los jóvenes le llaman el flow, ¿verdad? El famoso flow. Tienes que estar en ese estado de trance, o sea, estando despierto, pero ahora sí que flojito, por decirlo de alguna manera, y la técnica que salga con base a cómo se les ocurra atacarnos. Claro, y con base en todo el entrenamiento que has hecho. Me imagino que hay un montón de analogías de este Randori con una operación o una sala de urgencias. Totalmente, porque hay cosas que son inesperadas también. Somos enfermos, no enfermedades. Cada paciente es un mundo distinto. Cada situación es un mundo distinto. ¿Que puede tener cosas en común? Sí. En el Aikido, en el Randori, tienes técnicas en común, ataques en común, pero cuál va a ser no lo sé. Y de repente me llegas con uno y tú llegas con otro y luego cambiaste a otro. Y en un paciente en urgencias puede suceder lo mismo. Llega con una situación, empiezas a atenderlo, ya sea que tengas que dar maniobras o no, o que tengas que hacerle un procedimiento o no, y de repente estás poniendo ahí el catéter y resulta, ay, mira, aparte, fíjate que empezó a hacer una fibrilación auricular o una arritmia, y dices, chin, pues yo no esperaba eso. No lo esperaba. Sabes que puede pasar, pero no lo esperaba. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que actuar en consecuencia, estar en ese estado de flow y entonces dar indicaciones, a ver, pásele esto, haga esto. Porque si no lo haces fluido, rápido y bien, pues la persona está en riesgo de complicaciones serias. Esa capacidad de reaccionar, ¿no? Sí. Y de hacerlo pues ya de una manera en automático, y conforme practicas algo con más frecuencia se vuelve más automático el cómo puedes resolver, ¿no? Claro. Y más fluido. Y más O sea, fluido. no estás, no debes de estar rígido, Intenso. ¿no? Es, hizo esto, no hay problema, hago esto otro, ¿sabes? Oye, y regresando un poco hablábamos al principio de natación, que era meditación en movimiento, y luego el aikido, que es filosofía en movimiento. Esta búsqueda como de armonía y equilibrio en tu vida, ¿cómo se refleja ya en tu profesión de neurólogo? Mira, es bien interesante porque el aikido se formó, o sea, el fundador, él vivió guerras, luchó contra los rusos, luchó en la guerra mundial, la primera y en la segunda. O sea, él vio, y era guardia imperial, tuvo, o sea, enfrente de él, vio muerte, destrucción, y él tuvo, dice la leyenda, tres visiones, digo entre comillas, o meditación, o si se echó algo, no lo sé, pero tuvo tres visiones en las cuales él, en lugar de decir, oye, sí, vamos por el mismo camino de la destrucción, empezó a crear este mundo de filosofía, de este nuevo arte marcial. Es de las artes marciales más recientes, porque estoy hablando de a principios de 1900. Realmente en 1942 fue cuando ya se fundó más o menos más el aikido como tal, o sea, no tiene ni un siglo. Pero él al haber visto y vivido toda esa destrucción, dijo, no, a ver, o sea, tenemos que seguir el camino del Budo. Y el Budo es este Dios de la paz, de si tú eres mi enemigo, vienes, te convierto en mi amigo. No, o sea, es muy fácil lastimar, es muy fácil destruir, pero el camino del Budo te enseña, oye, pues aunque seas mi enemigo, te voy a invitar a que seas mi amigo. ¿Y esto en qué se traduce en la profesión? Bueno, en situaciones de estrés, situaciones en las cuales pues llega tal vez un paciente gritando, sálvelo, doctor, o haga esto, por favor. O llegan incluso pacientes, en la neurología nos interconsultan mucho y nos llegan pacientes que pueden llegar en un estado de alta agresividad, pueden llegar en un estado muy confrontativo. También al haber estos daños neurológicos que pueden cambiar la personalidad de una persona y su modo de actuar, la familia y su entorno se altera porque se asustan. Oye, pero ¿cómo es que mi mamá ahora agarra chicles, los pega por todos lados y luego llega y despega uno de los chicles viejos y se lo vuelve a comer? Pues la gente se asusta. Entonces,
tienes que tener esa capacidad de invitarlos a cambiar. Claro que no deja de tener cierta incertidumbre la persona, pero los invitas a cambiar de perspectiva. Esas son las cosas como de los aprendizajes del aikido que puedo traspolar a la práctica profesional y que me han ayudado en muchos sentidos. O incluso cuando tenemos que ayudar a bien morir a la persona. Hay situaciones en las cuales dices, híjole, pues a ver si hago A, B, C, D, ok, pero caigo en algo que en bioética llamamos encarnizamiento terapéutico. Entonces vale la pena y tal vez la familia te dice, no, es que sí, hágale, por favor, pero tú tienes que tener la capacidad de meterlos al círculo en donde comprendan que esa persona ya no está ahí, que esa persona tiene una muerte cerebral, físicamente está, pero la persona ya no está y que no tiene oportunidad alguna de volver a ser la persona que era antes, con esos sentimientos, con esa interacción con sus familiares, sonriendo, enojándose, o sea, ya no está esa persona. Entonces tienes que invitarlos y tener la capacidad de llevarlos por el camino de la paz, de que ellos también puedan entrar a ese estado de Budo o el camino de Budo, de la paz, con su familiar, con su paciente y con ellos mismos. Porque el aikido te enseña a superarte a ti mismo. No solamente es, oye, te voy a ayudar a ti a que tengas un mejor camino. Es mucho de superarte a ti mismo. ¿Cómo controlo yo más mis emociones? ¿Cómo controlo yo más mi pensamiento? Para ir a ese camino de la paz, ese camino de armonía y de felicidad, porque es un camino a la armonía del aikido. Carlos, esa es una muy bonita reflexión y sí muestra como este continuo que señalaba Sebastián de ir de la meditación activa que hacías en natación a este principio filosófico que aparte no solo es algo con el que vives todos los días, sino que lo llevas a tu práctica, a los pacientes y a la gente que está alrededor. Hay también un principio, y aquí corrígeme, un principio de Aikido que entiendo que es como la mente, porque es la mente en reposo, pero siempre atenta. Y quiero hacer otra vez el ejercicio de qué le pasa a tu cerebro cuando estás en ese momento. Cuando lo analizas como neurólogo, ¿cómo es que la mente está, qué pasa cuando decimos que la mente está en reposo? Mira, cuando se han puesto electroencefalogramas en personas que hacen meditación, por ejemplo, meditación en reposo, Ajá. vemos que cambia las ondas cerebrales. Entonces, estar en un estado alfa, que le llamamos, puede llevar la persona a un estado teta o incluso delta, que esos estados es cuando realmente estamos en un estado de sueño profundo. Pero la persona que tiene una gran capacidad de meditación, que lo ha hecho por muchos años, puede llegar a esas ondas delta y teta, pero estando despierto, estando consciente de su entorno. Claro, requiere un gran entrenamiento, una gran disciplina. Pero ahora pasa eso al aikido. Y el aikido, claro, es difícil. Ahora ya lo podríamos hacer porque ya tenemos dispositivos de electroencefalograma portátiles muy pequeñitos. Y entonces pones y conectas todo y podrías poner a alguien a hacer algunos ejercicios de aikido y ver qué pasa. Hasta donde yo sé no se ha hecho hasta la fecha. Pero es muy posible que los grandes senseis, que ya tienen una gran capacidad ya a un nivel así muy alto como un Steven Seagal y otros, que sí puedan hacer esa alteración de las ondas cerebrales a pesar de que está en movimiento. Y luego tienes otro gran reto, que el electroencefalograma son electrodos que detectan microvoltaje. Las neuronas trabajan con microvoltaje. Entonces, con el simple hecho del parpadeo, por ejemplo, se te puede meter ruido a la medición del electro. Nosotros cuando vemos un electro de un paciente, podemos ver, está muy tenso, mira, movió los ojos, frunció Sí. la frente, te das cuenta por el patrón electroencefalográfico. Entonces, en una persona en movimiento es muy complejo el poder quitar ese ruido, pero hoy en día tenemos mejores aparatos que pudiéramos llegar a hacer la prueba, pero es muy posible
que encontremos datos similares de que cambian de ondas de un estado alfa, por lo menos a un estado teta, que es un poquito más lento, y los ves fluidos, ¿no? Moviéndose fluidamente. Incluso si ustedes se dan cuenta, Steven Seagal en entrevistas que le han hecho, dense cuenta cómo habla. Él habla muy tranquilo, todo el tiempo así, poquito monótono, tal vez si tú quieres. Desde el punto de vista, tú como experta de comunicación dirías, no, es que está muy monótono, no hace cambios up and down del tono de voz. Pero él habla muy tranquilo, todo el tiempo. No cambia su expresividad, todo el tiempo es anedónico, diríamos en la medicina, inexpresivo. Pero es su estado mental al cual ha llegado a través del budo. Claro. Me has hecho recapacitar sobre mi posición respecto a Steven Seagal, porque no es lo mismo pensar en Steven Seagal como el sensei de Aikido que como Nico, que Claro. digo, no vamos a hacer spoiler de la película, pero yo no sugeriría revisitarla. Bueno, tiene muchas películas, Sí, pero sí, sí. curiosamente él empezó como guardia de dos actores de Hollywood y después se acabó casando con una de las actrices de Hollywood Y así fue que entró. y así fue que empezó a entrar como coordinador de, pues no de stunts, pero sí de coordinador de artes marciales de las películas, de algunas películas, hasta que tuvo la oportunidad de brincar a ser el protagonista. Y luego productor, porque actualmente también es productor, Claro. además de su práctica. Él incluso le dio algún seminario a Vladimir Putin, Ah, ¿en porque ¿A poco serio? sí? Putin, además él fue ex comandante y fue de fuerzas Sí, sí, especiales sí, sí. en Rusia, ahora presidente, pero alguna vez Steven Seagal fue y le dio unas capacitaciones a Oh. los rusos, incluyendo a Vladimir Putin. Claramente no le enseñó los principios de no violencia y... No, No, lo claramente no. utiliza en otra forma, pero ese ya es otro tema Pero es político. muy interesante esto, Cintia, porque el budo, hay gente que dice, o sea, lo tienes que vivir. Así como Morie Ueshiba o Sensei vivió la guerra, vio estas matanzas terribles y esta destrucción, tuvo que vivir eso para posteriormente recapacitar, retomar y poder tomar un camino distinto, cambiar su camino. Fue su decisión. Entonces, muchas veces, tal vez tienes que vivir cosas, no digo específicamente violencia, pero si viviste bullying, si viviste alguna situación en particular, pues te fue formando para quien eres hoy. Y si tú tienes la capacidad de recapacitar y de retomar un mejor camino para ser feliz, lo vas a hacer. Vladimir Putin me queda claro que no lo hizo y por un seminario no lo Sí, logró, no, claro. porque Sí. además es un modo de vida que no lo logras con un Sí, no, es estar seminario o con un practicando, es día o con practicando. un mes. Es practicando, aprendiendo, conociendo, haciendo simbiosis con tu enemigo, porque se llaman Uke y Nage. Nage es el que defiende, Uke es el que ataca. Entonces tienes que hacer ese blending, esa unión con el atacante, estar lo suficientemente cerca de él para poderlo controlar y llevarlo al camino de la verdad y de la armonía, pero que no estés ni muy lejos ni totalmente pegado Claro. a él porque entonces no funciona. Oye, Carlos, y hablando de caminos y aprendizaje, ahorita platicamos de todo ese camino en poco tiempo, pero de pasar de natación a medicina, a ser neurólogo, pasar por el internado y la residencia hasta llegar a ser aikido. ¿Cuál sería ese aprendizaje más importante hasta este momento de tu vida en ese largo camino? Es excelente tu pregunta, Sebastián. Y lo podría resumir ¿sabes en qué? En ser feliz. Yo creo que esa es la clave, la piedra angular. Aprender a ser feliz. La vida diaria, la vida cotidiana, el ajetreo, nuestro trabajo, las situaciones que vivimos en el país y en el mundo en general, nos llenan de muchas cosas pues, que son atacantes. Ujú. Son esos atacantes. Y yo creo que tenemos que aprender a tener la capacidad de decir, pues esos atacantes, mira, me los resbalo por aquí, me los paso por allá
trataré de mejorarlos lo que pueda y lo que esté en mis manos. Pero lo más importante es que yo aprenda a ser feliz como soy, con lo que tengo, con mi entorno, con mi familia, ¿sabes? Yo lo resumiría en eso. Aprender a la armonía y la felicidad. Muchísimas gracias y gran recomendación y filosofía de vida. El ser feliz en este preciso momento en el que estamos, En sin el hoy. importar las circunstancias que están Claro. alrededor, que podrán ser buenas en algunos momentos de la vida y en algunos otros pues no podrán ser no las óptimas, ¿no? Y de Sin todos duda. modos encontrar la felicidad ahí. Sin duda, así es. Tendrás que abrir algunos seminarios de Aikido ahora. Es algo que lo he pensado hace mucho tiempo. Eh, Tanto el hacer algún seminario y reconozco también a mi sensei, porque quien me llevó por ese camino fue Paris. Y entonces Paris es una gran persona y siempre he pensado en retomar esto, pero incluso difundirlo, ¿no? ¿Cómo te despides en Aikido después de un combate? Bueno, cuando terminas es la reverencia, estamos digamos, sobre las rodillas en el piso y haces un triángulo. Ese triángulo es el triángulo que te da estabilidad y además te da capacidad. En aquel entonces los samuráis, cuando tú le hacías la reverencia, si tú bajabas totalmente la vista, un samurái podía cortarte la cabeza en ese momento. Entonces, cuando haces la reverencia de respeto al otro, es siempre las manos aquí, haciendo este triángulo, pero listas Para... para cualquier cosa, poder defenderte, aunque sea en Shirawasa, que es en moverte en Ujú. rodillas, o agarrar la espada, o defenderte, y además bajas la cabeza, pero la vista sigue estando hacia allá. Así vamos a cerrar esta Sí, conversación, así haciendo de... Sí, digo, aquí es difícil por la Pero sala, aquí pero de y si no es una pequeña reverencia, las manos a los lados. Muchas gracias.